Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Quiero comenzar mi reflexión mencionando dos elementos que para mí son muy importantes y esenciales en la obra de la predicación. Estos dos elementos son el mensaje y el mensajero. En cuanto al mensaje, se trata de un mensaje divino, un mensaje que viene de Dios. Es un mensaje que es poderoso para salvar y transformar las vidas de los pecadores. Como el apóstol Pablo afirmó en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, donde declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es un mensaje que contiene la sabiduría de Dios que nos capacita para vivir una vida en victoria. Es lo mejor que nos ha pasado. No hay un mensaje más importante, más beneficioso que el mensaje de Dios, que el mensaje del Evangelio, que el mensaje de su palabra. En propósito y en beneficios, no hay nada que se le pueda comparar. Así que debemos sentirnos realmente bendecidos de haber sido tocados por este mensaje y ahora tener la bendición también de compartirlo con otras personas. Ahora, en cuanto al mensajero, hay un par de cosas que quiero resaltar, y es que este debe ser alguien que cree profundamente en lo que predica, alguien que debe estar convencido plenamente del mensaje de Dios. Sin lugar a dudas, debe conocer muy bien este mensaje y debe haber sido impactado por este mensaje, convencido por el mensaje de Dios. Y una segunda cosa con respecto al mensajero es que este debe ser alguien que debe vivir lo que predica. Debe ser alguien que viva lo que está predicando. En este sentido, el mensajero de la palabra de Dios tiene que ser alguien que ha experimentado el poder transformador de la palabra de Dios en su propia vida, de tal manera que su vida sea consecuente con lo que está predicando y enseñando a otros. Cuando predicamos lo que primero vivimos, somos revestidos de una autoridad moral y espiritual que nos permite proclamar el mensaje divino con gran energía y eficacia. Una vida conformada a la palabra de Dios es una vida que no solamente muestra que la persona realmente tiene fe en Dios, sino que también es una persona humilde, una persona que se sujeta a la voluntad del Señor. Muestra una humildad de corazón que es realmente loable. Así que quiero enfocarme pues más en cuanto al mensajero en esta reflexión. Y tenemos un ejemplo inspirador en el caso del apóstol Pablo, a quien podemos describir como un imitador de Cristo. Él mismo dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo realmente fue un hombre maravilloso en todo sentido, una persona impactada por el poder del Evangelio y predicó con gran vitalidad, con mucha convicción, el poderoso mensaje del Evangelio a donde él fue enviado. Uno de estos lugares a los que él visitó fue Tesalónica. Y en su primera epístola a los tesalonicenses encontramos un hermoso testimonio de su ministerio en esta importante ciudad. Su predicación entre los tesalonicenses nos permite a nosotros reflexionar
en cuanto al papel del mensajero del Evangelio. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, en la versión La Biblia de las Américas, lo que el apóstol Pablo nos dejó, y dice así: pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Hay varias cositas aquí que realmente me llaman la atención. Lo primero es que notamos que la predicación de Pablo en Tesalónica no fue solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. ¿A qué se referirá Pablo con esto de predicar no solamente en palabras, sino también en poder? Bueno, quizás se esté refiriendo a los milagros que acompañaron su predicación. Sabemos que en el primer siglo los predicadores del Evangelio podían hacer estos milagros que los acreditaban como enviados de Dios. Pero también las palabras del apóstol Pablo pueden ser entendidas de otra forma, es decir, que Pablo se está refiriendo al poder de una vida transformada por el mensaje de Dios, es decir, el poder del mensaje interiorizado y encarnado en la vida de una persona que ha creído. Y ese era el apóstol Pablo. Y me gusta pensar que esto es así, por lo que el apóstol Pablo declara ahí también en el versículo 5, Primera de Tesalonicenses 1:5, donde él dice: como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Pablo resalta, ¿no?, aquel ejemplo que él les dio cuando estuvo entre ellos. Estaba muy seguro de su comportamiento, de su conducta. Y los tesalonicenses habían visto en él, efectivamente, una persona que predicó un poderoso mensaje con palabras y con su vida. Así que hay algo aquí que realmente necesitamos tener presente en nuestras mentes, y es que no basta con ser capaces de comunicar el mensaje de Dios con claridad, sino que hay que mostrar que el mensaje realmente es eficaz y poderoso, que realmente funciona. Y la forma de hacerlo es con nuestro ejemplo, con nuestra vida. El resultado de la predicación de Pablo en Tesalónica fue realmente maravilloso. El resultado de su predicación en palabras y en poder fue muy, muy interesante. En Hechos capítulo 17, versículo 4, leemos así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Así vemos acá que hubo un buen fruto para la gloria de Dios con el esfuerzo que Pablo y Silas realizaron en Tesalónica. Recordemos que su predicación fue en palabras y en poder. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, nos da más detalles sobre la predicación de Pablo y Silas allí en Tesalónica y el resultado que obtuvieron. Dice el versículo 6: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como podemos ver, el resultado de la predicación de Pablo en palabras y en poder fue un montón de conversiones genuinas y ejemplares, alentadoras. Y cuando leemos la epístola a los tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses, encontramos detalles muy importantes sobre la predicación de Pablo, su ejemplo, pues, su vida. Y son varias cosas que pudiéramos mencionar. Su predicación, según una lectura del capítulo 2, fue con valor, aún después de haber sufrido lo que pasó en Filipos. Fue con una gran lucha por la oposición que enfrentaron en Tesalónica. Su mensaje fue verdadero, no para agradar a los hombres, sino a Dios, con sinceridad y buen propósito, sin mala intención, no buscando la gloria y el honor de los hombres, sino la gloria de Dios, y por amor a los tesalonicenses, con ternura y amor, con consideración y entrega, con una conducta santa, justa e irreprensible, enseñando y consolando con amor paternal. Todo esto lo dice el capítulo 2 de su primera epístola a los tesalonicenses. Y en el capítulo 4, versículo 1, él dice que su conducta fue ejemplar. Ellos fueron ejemplos a los tesalonicenses. No es de extrañar, pues, que Pablo y Silas hayan dejado una profunda huella en los cristianos de Tesalónica, como dice el capítulo 3 y versículo 6, cuando Pablo envió a Timoteo para saber de ellos, y Timoteo le indicó que los tesalonicenses le recordaban con mucho cariño y deseaban verlo. Así que esto es muy interesante porque Pablo había estado no poco más o aproximadamente 3 semanas con ellos. No mucho tiempo realmente, pero en ese poco tiempo que estuvo con ellos, realmente impactó sus vidas. Para ir terminando, yo me pongo a pensar en aquellas palabras que encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 7 y versículo 10, que dice así: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras dice que dedicó su corazón a estudiar la ley, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Y ese es el mismo camino que debemos nosotros seguir. Ser estudiosos del mensaje, determinarnos a practicar este mensaje y posteriormente estaremos listos para enseñar el mensaje. Así que debemos asegurarnos de transmitir la palabra pura de Dios, sin alteración alguna. Pero también es necesario que nuestra predicación vaya de la mano con un carácter íntegro y genuinamente cristiano que transmita credibilidad y potencie la labor de la predicación. Gracias por escuchar esta reflexión y les animo, amados hermanos, para que podamos seguir todos juntos proclamando el poderoso mensaje del Evangelio en palabras y en poder.